Ahora, démosle una mirada al avance electrónico de la chispa o ESA. Primero hablaremos de los sensores. Dentro del distribuidor se encuentran un par de sensores. Uno es el sensor de señal NE, el cual detecta el ángulo del cigüeñal y la velocidad del motor. El otro es el sensor de señal G, el cual detecta el ángulo estándar del cigüeñal. El sensor de vacío detecta la presión del múltiple de admisión. El sensor de posición del obturador tiene dos funciones. Detecta si el obturador está totalmente cerrado y el ángulo de abertura del obturador. Cuando el motor está arrancando, el terminal ST del interruptor de encendido informa al SU de esto. El sensor de la temperatura del agua detecta la temperatura del refrigerante del motor. Cada sensor envía una señal al SU en forma de voltaje o de pulso. Mientras que el aire acondicionado está en operación, el amplificador del aire acondicionado envía una señal de voltaje que mantiene al SU informado de esto. El SU calcula la sincronización del encendido que mejor concuerda con las condiciones de marcha del motor, basándose en las señales de los varios sensores y los datos almacenados en su memoria. Luego envía una señal de encendido apropiada al encendedor. El distribuidor de un motor equipado con ESA está construido un poco diferente de los motores que no tienen ESA. Veamos cómo se ve un distribuidor usado en un motor equipado con ESA. Veamos cómo se ve un distribuidor usado en un motor equipado con ESA. Como puede ver aquí, este no posee un regulador mecánico del avance o un regulador por vacío. En vez de estos reguladores, este posee dos sensores. Como hemos explicado antes, uno es el sensor de señal NE, el cual detecta el ángulo del cigüeñal y las RPM del motor. El otro es el sensor de señal G, el cual detecta el ángulo estándar del cigüeñal y es usado por el SU para determinar la sincronización de salida de las señales de encendido. Veamos cómo el sistema ESA controla la sincronización del encendido. Estamos observando el diagrama básico de circuito del ESA. Como puede ver, el sistema ESA consiste del distribuidor, varios otros sensores, el SU, el encendedor, las bobinas de encendido y las bujías. El SU recibe las señales de los sensores que detectan las condiciones de marcha del motor. Este también contiene datos óptimos concernientes a la sincronización del encendido. El SU selecciona una sincronización del encendido óptima de estos datos almacenados, basándose en las señales que recibe de los sensores. Justo antes de que el cigüeñal alcance el ángulo en el cual el encendido va a tomar lugar, el SU envía una señal de encendido o IGT al encendedor. Basándose en esta señal, el encendedor activa su transistor de potencia, ocasionando que la corriente fluya a la bobina primaria. Cuando el cigüeñal rota hasta el ángulo de encendido, el SU deja de enviar la sincronización del encendido al encendedor. Esto ocasiona que el transistor de potencia del encendedor se apague, deteniendo el flujo de corriente a la bobina primaria.
Esto a su vez ocasiona que un alto voltaje sea generado en la bobina secundaria y que las bujías se enciendan. Al mismo tiempo, la fuerza automotriz es generada en la bobina primaria. Así, el encendedor envía una señal de confirmación de encendido IGF al SU. Ahora veremos resumidamente cómo se controla la señal de sincronización del encendido. En el ESA, el avance del encendido es determinado por tres factores. La sincronización del encendido inicial, la cual es determinada por el ángulo en el cual el distribuidor es físicamente encajado al bloque del motor. El ángulo del avance básico de encendido. Y otros ángulos de avance de encendido suplementarios. Los dos últimos son controlados por el ESU. Ahora veamos cómo es controlada la sincronización del encendido en concordancia con las condiciones de manejo, empezando desde el momento en que el motor es arrancado. Durante el arranque e inmediatamente después, el ESU no puede calcular la sincronización del encendido con exactitud, debido a que la velocidad del motor aún no es estable. Por esta razón, el ESU no calcula la cantidad de avance cuando el motor del arrancador está operando o cuando la velocidad del motor es baja. En vez de esto, la sincronización del encendido es fijada en 10 grados antes del punto muerto superior, determinado por el ángulo en el cual el distribuidor está físicamente fijado cuando es montado. A esto se le llama sincronización del encendido inicial. La sincronización del encendido en este momento pudo mostrarse gráficamente así. ¿Qué sucede con la sincronización del encendido en ralentí? Cuando la velocidad del motor alcanza unas RPMs predeterminadas, el ESU determina que el motor ha arrancado y empieza a controlar la sincronización del encendido. Si la válvula de obturación está totalmente cerrada en este momento, el ESU avanza la sincronización del encendido más allá de la sincronización del encendido inicial en una cantidad determinada por las RPM del motor. Esto es llamado ángulo básico del avance del encendido, mostrado aquí en amarillo. Ahora, ¿qué pasa cuando el pedal del acelerador es presionado? El ESU juzga de las señales enviadas por el sensor de posición del obturador que el pedal del acelerador ha sido presionado. Luego determina un ángulo básico de avance, basándose no solo en las RPM del motor, sino también en la presión del múltiple. Además, el ESU añade otros ángulos correctivos de avance en concordancia con las condiciones del motor. Tales como cuando el aire acondicionado es operado mientras el motor está en ralentí. O cuando la temperatura del refrigerante es baja. Esto se llama ángulo suplementario del avance del encendido y se muestra aquí en azul.